Hola chicos, espero que estén muy bien. Hoy quiero explicarles un poco acerca del último proyecto que tendremos para este curso, que consiste en diseñar una infografía que introduzca un análisis del trabajo final de graduación que hemos seleccionado. Una infografía es una forma de presentar contenidos que utiliza recursos visuales, textuales y numéricos para que apoyen la comunicación eficiente de los datos y de sus relaciones. Las infografías son muy útiles porque condensan la información y la presentan de una manera muy atractiva. Se pueden utilizar colores, formas, imágenes, etcétera, para hacer la información más legible y más ordenada. Y además requiere que caractericemos muy bien la información, la seleccionemos, la jerarquicemos adecuadamente y la presentemos de una manera llamativa. Una infografía exitosa filtra la información, es decir, no presenta toda la información que aparece en el documento original, establece relaciones entre las partes de esta información, discierne los patrones que se encuentran allí y lo representa de tal forma que el lector puede construir un conocimiento significativo. ¿Okay? Y es un estilo de comunicación muy efectivo, ahora es muy popular porque combina elementos visuales con textos y números y por lo tanto hace que la gente pueda recordar más fácilmente la información y además se interese por leerla. No es lo mismo leer una página como esta llena de texto que ver la información presentada, digamos, de una manera más interactiva, más alegre, más llamativa, ¿verdad? En este ejemplo, por ejemplo, vamos a ver que se busca detallar qué es los costos relacionados con estudiar, vivir y trabajar en Los Ángeles, ¿verdad? Entonces vean cómo se presentan un montón de datos duros que pueden ser incluso a veces muy aburridos, ¿verdad? Costo de vida, de diferentes elementos, la comida, digamos las compras, el gimnasio, etcétera, ¿verdad? Pero se presenta con recursos visuales que son muy simpáticos, ¿verdad? Que hacen que la información no se vea, digamos, intimidante, sino que más bien la hace sentir accesible, divertida, entendible, ¿verdad? Incluso vamos a ver que hay algunos casos en los cuales aunque no entendamos tal vez el idioma en el que está presentada la información, los recursos visuales nos ayudan a entender o tener una idea general de qué se está hablando en ese recurso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En el curso nosotros lo que queremos es analizar un trabajo final de graduación ajeno que ya se haya presentado. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a analizar los componentes, es decir, la estructura del trabajo final de graduación, no necesariamente digamos, los contenidos propiamente, ¿verdad? De los hallazgos de esta investigación, sino la forma en que se estructuró el trabajo, ¿de acuerdo? El trabajo final que ustedes elijan debe ser de la Escuela de Artes para la licenciatura, es decir, no nos sirve algo de posgrado porque ellos tienen otros requerimientos y tiene que haberse presentado del 2016 en adelante, tomando en cuenta que ya para ese momento estaban publicadas las guías de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación. Este trabajo que ustedes elijan puede o no pertenecer a la especialidad de cada uno de ustedes, es totalmente libre la elección, pero eso sí, no deben repetir el trabajo final que elijan, ¿ok? Vamos a montar una lista también en Google Docs para que ustedes se apunten su nombre y cuál trabajo están utilizando y el autor y el año, para que no se repitan las tesis que van a analizar ustedes. ¿Qué cosas quiero yo que analicen allí? Quiero que se interesen por las relaciones entre los componentes del plan de trabajo, que después se van a convertir en la introducción del informe final, ¿verdad? Y lo que aparece ya propiamente en ese informe final. Queremos evidenciar los aciertos y los desaciertos del proyecto, qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal. Ya ustedes tienen suficiente información acerca de cómo se hace una investigación, ¿verdad? Como para saber qué cosas funcionan y qué cosas no, ¿ok? Ustedes también están buscando describir cómo se aplicó la metodología que se utilizó en ese trabajo final, ¿verdad? Deben analizar los objetivos, de igual manera los verbos, cómo se redactaron, qué errores aparecen, etcétera, ¿verdad? Cómo se relacionan estos objetivos con los capítulos y también con las conclusiones. Y además queremos evaluar cómo se organizó este proyecto, cómo se presentaron los datos relevantes en el informe, ¿de acuerdo? Lo que queremos lograr finalmente es utilizar un poco la taxonomía de Bloom, es decir, ustedes ya conocen, ¿verdad?, suficiente acerca de cómo se hace una investigación para poder aplicar estos conocimientos del curso en el análisis y en la evaluación de un trabajo final de graduación ajeno para crear un producto visual que resuma lo que ustedes aprendieron. ¿De acuerdo? Vean cómo vamos subiendo las gradas de la taxonomía de Bloom.
vamos a confrontar el trabajo de alguien más con lo que solicita la comisión. Ustedes tienen esa guía que yo les enseñé acerca de cómo redactar el informe final, ¿verdad? Esas sugerencias. Y tienen también insumos teóricos del curso. Hemos hablado cómo se deben hacer ciertas cosas, ¿de acuerdo? Quiero que confronten entonces lo que aparece en ese informe con lo que ustedes saben de la comisión y con lo que hemos visto en el curso, ¿sí? Vamos a evaluar cada parte de este informe final y su relación con el anteproyecto y con la introducción. Y ustedes deben poder emitir criterios sobre las relaciones entre las partes del trabajo, las buenas prácticas de investigación, los objetivos, los resultados que se obtuvieron, ¿de acuerdo? No nos interesa propiamente el hallazgo, ¿de acuerdo? Sino cómo se llegó a él, ¿de acuerdo? ¿Qué proceso se siguió? Si está bien comprendido dentro de los objetivos, si la tesis es coherente, tiene sentido en lo que se investigó, etcétera. Y por supuesto queremos presentar visualmente todos los resultados de este análisis. Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? Yo he subido para ustedes en el entorno de mediación un documento muy completo que lo hicieron los compañeros de docencia universitaria, del DEDUN, sí, el Departamento de Docencia Universitaria, que resume de una manera muy clara todos los pasos que se deben seguir para hacer un recurso visual o una infografía, ¿de acuerdo? Eso es muy importante para los chicos que no se sienten tal vez tan confiados utilizando este medio, ¿ok? Ese recurso es súper completo y les dice paso a paso qué deben hacer. Yo les voy a explicar aquí en resumidas cuentas qué es lo que queremos, pero es responsabilidad de cada uno acceder a este documento que está en el Drive y poder entender muy claramente los pasos que queremos utilizar, ¿de acuerdo? Bien. En primer lugar, ustedes deben seleccionar el contenido, sintetizarlo y estructurarlo, ¿de acuerdo? Entonces van a tomar la tesis, van a tener que leer una buena parte de esa tesis y van a empezar a seleccionar qué partes son importantes, es decir, qué se decía, digamos, en la justificación, si eso es cierto con respecto a lo que ocurrió en el resto del documento, cuáles eran los objetivos, se cumplieron, no se cumplieron, en qué parte de la investigación aparece el cumplimiento de estos objetivos, etcétera, ¿de acuerdo? Van a sintetizar esta información porque en una infografía no podemos chorrear texto así pues alocadamente, sino que tenemos que buscar decir las cosas más importantes y únicamente esas cosas. Y vamos a estructurar de qué manera queremos organizar este contenido, ¿ok? Luego voy a buscar las relaciones entre los datos que yo seleccioné, de qué manera se relaciona el problema de investigación con el resto del informe o de qué manera los objetivos con los capítulos, con los resultados y así por el estilo, ¿ok? Como paso 3 vamos a elegir la manera más adecuada de representar visualmente las categorías generales o el esqueleto de mi análisis. Es decir, voy a tomar decisiones ejecutivas. Por ejemplo, cuáles van a ser los gráficos que voy a utilizar para valorar o evaluar ciertas partes de la investigación. Si está bien hecho, le voy a poner 5 estrellas, o si está mal hecho, más bien voy a ponerle 2X. ¿De qué manera quiero yo establecer ciertas categorías visuales para representar la información? O puedo decir, bueno, los objetivos van a aparecer siempre en rojo, entonces todo lo que tenga que ver con los objetivos aparece así. De acuerdo, quiero empezar a ordenar visualmente mi información. Luego ya puedo ir al paso 4. Vean que diagramo mi infografía una vez que ya tengo el contenido listo. No me invento una infografía y luego le clavo ahí, digamos, la información, ¿ok? Voy a tomar en cuenta los criterios de diseño básicos que todos ustedes conocen para hacer la infografía más atractiva y más legible sobre todo, ¿ok? Y es muy posible que como paso 5 deba incluir una simbología para entender cómo se utilizó el color o cómo se utilizaron los elementos gráficos y otras cosas, ¿verdad?, dentro de mi infografía. En este pequeño diagrama ustedes se van a dar cuenta de que existen formas distintas de presentar los contenidos en una infografía. Primero, muchas veces buscamos determinar cuál es el tipo de información. ¿Es información espacial, que describe las posiciones relativas o las relaciones espaciales entre objetos físicos o conceptuales, ¿verdad? O es una infografía que va a mostrar información cronológica, procesos, relaciones causales, líneas de tiempo, ¿ok? Puede ser que más bien sea una información cuantitativa, escalas, proporciones, los cambios, la organización de ciertas cosas en el espacio o en el tiempo, ¿ok? Una vez que ya entiendo cómo es mi información, puedo tratar de pensar de qué medio es más práctico, ¿verdad?, representarla. Puede ser que quiera utilizar diagramas,
¿ok? Que muestran, por ejemplo, que simplifican un poco la realidad o que muestran una sucesión de eventos o ciertos procesos o líneas de tiempo, ¿verdad? O puede ser que yo quiera usar mapas que me permiten encontrar la locación de algo en relación con otras cosas, ¿verdad? Esquemas, etcétera, ¿sí? O puede ser que utilice también los famosos charts, ¿ok? Que son como los gráficos de barras o de pastel, ¿verdad? Etcétera. O esos flowcharts también que muestran cómo cambian las cosas en el tiempo, ¿verdad? Y de ahí voy a escoger el tipo de infografía. ¿Ok? Para ser muy sincera, chicos, nosotros vamos a hacer únicamente infografías estáticas. No están obligados a hacer infografías que tengan animaciones, ni tampoco que sean interactivas, ¿de acuerdo? Sino simplemente una infografía estática que se puede ver de una sola vez, que son gráficos, textos y demás, ¿ok? Aquí les puse algunos ejemplos simpáticos como para que ustedes vean cómo se puede utilizar el recurso de la infografía para mostrar, digamos, informaciones muy distintas. Este es un proceso, ¿de acuerdo? Vean cómo las flechas incluso nos indican la dirección de estos procesos, de cómo hacer para publicar mi propio libro, ¿sí? Y vean cómo la información se siente más agradable porque tenemos un pequeño personaje, hay un gatito, ¿verdad? Esta idea como de la cotidianidad que lleva finalmente a la culminación exitosa de un proyecto. Tenemos infografías un poco diferentes, ¿verdad? Que tienen que ver con las características de un personaje, por ejemplo, el xenomorfo de Alien, ¿ok? Esta también es muy simpática y les da a ustedes una idea visual muy clara de cómo pueden destruirlo, cuál es su ciclo de vida, ¿verdad? Cuál es su fisiología. Ese tipo de cosas son divertidas y son formas muy agradables también de mostrar contenidos. Esta es tal vez una de las infografías más antiguas, esta es de 1869 y lo que detalla es el flujo de soldados que acompañaron a Napoleón a la campaña rusa de 1812 y 1813. Entonces vean qué interesante cómo la parte del gráfico que está en este color como beige, ¿ok? Son los soldados que salieron digamos, del límite con Rusia y que fueron llegando hasta Moscú. El grosor de la línea indica la magnitud, o sea, la cantidad de soldados. Vean que la columna que salió era muy gruesa y empezó a adelgazarse conforme llegaron a Moscú. Lo que está en negro más bien muestra la cantidad de soldados que regresaron de Moscú al punto original. Si ustedes comparan la cantidad que salió con la cantidad que regresó, se dan cuenta de la magnitud del desastre que fue tratar de invadir Rusia en invierno. ¿Ok? Muy bien, aquí podemos ver un gráfico también sumamente divertido de cómo hacer una sopa para aliviar un resfriado. ¿Ok? Diferentes pasos, los ingredientes, hay partes como muy divertidas, vean el ojo, el dedo, las cosas que le agregan, ¿verdad? Que son un poco asquerosas a esta sopa para aliviar un resfriado. Tenemos también una similar a la del xenomorfo, pero esta con el famoso chimuelo, ¿verdad? La anatomía de un dragón. Y vean también cómo a veces el tipo de ilustración que puede realizar el diseñador es muy agradable y ayuda a la comprensión también de esta información, ¿sí? Esta también es muy simpática, cómo no fallar en ser un artista callejero, ¿ok? Entonces, diferentes recomendaciones de cosas que puede o no puede hacer un artista callejero y vean cómo las rutas terminan en diferentes vehículos, ¿ok? Puede ser que lo arresten, puede ser que se lo lleven al hospital o que se muera, ¿ok? Entonces, este tipo de diagramas muy interesante. Vean que además la línea gráfica está muy bien amarrada con la idea del arte callejero, ¿verdad? Y por último tenemos digamos, una especie de anatomía de un queque, ¿ok? Vean cómo se muestran todos los componentes, los diferentes elementos de los instrumentos necesarios para hacer un queque, ¿ok? Y es una forma de igual manera muy atractiva de presentar ciertos contenidos. Vean la importancia de los colores, de la tipografía, ¿ok? De que sea legible y entendible. Entonces, esto es lo que nos proponemos nosotros para este último proyecto. Hay maneras de diagramar la infografía si uno no se siente cómodo con programas de diseño propiamente o de edición de imágenes, y esos los encontrarán en los links que aparecen en el entorno de mediación virtual. Muchas gracias, chicos.